Bienvenido a este libro. Aquí no solo descubrirás una nueva forma de ver el dinero, sino una manera completamente diferente de entender la economía personal y familiar. A lo largo de estas páginas o de este audio, te adentrarás en un concepto revolucionario, el flujo toroidal de abundancia. Este no es un libro más sobre finanzas. Es una guía hacia una transformación económica basada en la naturaleza misma del movimiento. En estas páginas descubrirás por qué el dinero que se guarda pierde valor y cómo el dinero que circula se multiplica. Entenderás la diferencia entre un ahorro tradicional, que te empobrece lentamente, y un ahorro toroidal que te abre las puertas a una economía viva, solidaria y en constante crecimiento. El objetivo de este libro es simple, que comprendas cómo formar una familia toroidal de 120 personas más tú y cómo, a partir de ese punto, se genera el primer latido de abundancia, el flujo de $105 que puede repetirse cada 3, 6 o 9 horas. Este es el primer paso de tu carrera de pobre a rico. No se trata de suerte ni de riesgo. Se trata de alinear tu economía con las leyes naturales del movimiento. Así que prepárate para descubrir una nueva forma de pensar o de vivir la abundancia. Bienvenido al inicio de un viaje que cambiará tu relación con el dinero para siempre. Hay un momento en toda historia donde el protagonista comprende que no puede seguir esperando que otros resuelvan lo que él mismo está destinado a transformar. Ese momento ha llegado para la humanidad, y el corazón toroidal es la herramienta que revela esta verdad con absoluta claridad. Durante siglos, el mundo funcionó bajo un modelo piramidal en el que la base entera sostenía a una cúspide diminuta. Millones trabajaban para sostener el estilo de vida de unos pocos. El juego estaba diseñado para que cada persona se sintiera pequeña, reemplazable, insignificante dentro de un tablero donde solo el rey tenía poder y los peones eran sacrificables. Pero la conciencia se mueve. La naturaleza no permite estructuras rígidas para siempre. La pirámide se agrieta cuando la base despierta. El corazón bebé, con su flujo de 105 y su movimiento continuo cada 9, cada 6 y cada 3 horas, es mucho más que un sistema económico. Es un laboratorio de conciencia. Enseña a las personas que cuando se unen, cuando se organizan, cuando confían en el dar como principio natural, el poder deja de concentrarse arriba y empieza a circular entre todos. Aquí ocurre la primera revolución silenciosa. Ya nadie espera que la cúspide cambie. Ya nadie espera que quienes se beneficiaron del viejo sistema regeneren la economía del pueblo. Esa expectativa es ingenua. Quien construyó la jaula no viene a abrirla. Por eso, en el corazón toroidal, el cambio no se mendiga hacia arriba. El cambio se genera hacia afuera, hacia los círculos familiares, hacia la geometría viva del cardumen. Cuando un grupo de 121 personas late al unísono, cuando todas comprenden que el movimiento perpetuo se sostiene con pequeñas donaciones conscientes y repetidas, ocurre algo que antes parecía imposible. La economía deja de depender de estructuras externas y comienza a moverse desde el interior de la comunidad. Este es el nacimiento de la soberanía económica. No es teoría, no es filosofía, es práctica diaria. Es un latido real que se manifiesta en el flujo de 105, en la constancia del 369 y en la multiplicación exponencial que se despierta cuando el grupo actúa como un solo ser. Aquí aparece el cardumen como metáfora viva. En el océano, un cardumen no sigue líderes individuales, no necesita órdenes, no espera instrucciones. Se mueve unido porque está conectado a un campo de información superior, el éter. Cuando las células inteligentes se unen y participan juntas, sucede lo mismo. El movimiento no viene de un jefe ni de un líder. Viene de una conciencia compartida que les dice cuándo participar, cuándo donar, cuándo activar un nuevo 369, cuándo sostener el flujo y cuándo abrir el siguiente corazón. El pueblo despierta cuando comprende que su fuerza no está en cada individuo aislado, sino en la unión de todos los círculos familiares formando la flor de la vida económica. Una geometría perfecta donde cada círculo sostiene al siguiente, donde cada familia toroidal multiplica la fuerza de las demás, donde cada embajador que participa en un 369 genera movimiento, oxígeno y vida dentro del sistema completo. El despertar no consiste en entender números, consiste en recordar quién sostiene realmente el mundo, el pueblo unido. En el sistema piramidal, la base trabaja para la cúspide. En el sistema toroidal, el centro trabaja para el pueblo. Y ese centro eres tú. Por eso la transición que vivirá la humanidad en los próximos 3 años no viene del gobierno, ni de los bancos, ni de las instituciones que prometen cambios desde hace décadas. La transición nace aquí, en estos corazones que laten juntos, en estas familias que se unen no para competir, sino para compartir, no para acumular, sino para circular,
no para depender, sino para emanciparse. El corazón bebé es solo el comienzo. Es la prueba viviente de que la economía del dar funciona. Es el primer ladrillo de una nueva sociedad donde el pueblo aprende a ser rey y reina de su propio tablero, porque en la pirámide fuimos peones, en el toroide somos soberanos, y este capítulo marca el instante en que lo comprendemos. Cuando hablamos de dinero, la mayoría de personas han sido educadas bajo una misma idea. Ahorrar es guardar, guardar por seguridad, guardar por miedo, guardar porque creen que el dinero al estar quieto está protegido. Sin embargo, esta es la creencia que más empobrece a las familias en todo el mundo, porque nadie les explicó lo esencial. El dinero que se guarda pierde valor, pierde fuerza, pierde vida, y termina trabajando para otros, nunca para ti. El ahorro tradicional funciona de esta manera. Tú trabajas, tú guardas, tú acumulas, y finalmente el banco usa tu dinero para moverlo, multiplicarlo y generar beneficios. Beneficios que no vuelven a ti. Lo que tú recibes es un interés tan pequeño que si lo comparas con la devaluación de la moneda, estás perdiendo más de lo que ganas. Es decir, en la economía piramidal, donde el dinero sube a una cúspide y desde allí se reparte hacia abajo, tú siempre eres el último en recibir y siempre recibes lo menos. Este modelo convierte tu ahorro en un pasivo, un dinero dormido, un valor que se debilita con el paso del tiempo. No importa si lo guardas en una hucha o si lo dejas en una cuenta bancaria, si no se mueve, se muere. Esta es la realidad que nunca te contaron. En cambio, la naturaleza nos muestra un principio completamente diferente. Todo lo que vive, se mueve. Todo lo que fluye, crece. La sangre circula, la energía circula, el agua circula, la vida circula. Nada que esté quieto prospera. Nada que se retenga se multiplica. El universo entero funciona por movimiento, no por acumulación. Y este es el punto donde comienza la nueva visión económica que vas a aprender en este libro. El dinero también necesita circular para multiplicar su valor. El movimiento es la clave. El flujo es la ley. La circulación es la base de la abundancia. Cuando colocas $5 en el sistema toroidal, no los estás guardando, los estás activando. Esos $5 dejan de ser un pasivo y se convierten en un activo. Un activo que circula entre personas reales. Un activo que forma parte de un flujo que se mueve, sube, baja, gira y vuelve multiplicado. Aquí no estás perdiendo dinero, estás poniéndolo a trabajar. Y la diferencia entre un pasivo y un activo es la diferencia entre pobreza y riqueza. El sistema toroidal no funciona como una pirámide, donde lo que tú aportas se concentra en la cúspide. Funciona como un círculo vivo que se expande hacia afuera, como los anillos que se forman cuando tiras una piedra en un lago. Cada persona representa un círculo de expansión. Cada aporte representa un nuevo movimiento. Y cada movimiento representa un crecimiento directo en tu economía y en la de tu familia toroidal. Por eso decimos que $5 dentro del toroide valen más que $100 guardados en un cajón o en un banco. Porque los $5 circulan, generan movimiento y abren posibilidades. Porque los $5 están vivos. Los $100 guardados, en cambio, se estancan, pierden valor y se vuelven invisibles dentro de una estructura económica que no trabaja para ti. La diferencia esencial es esta. En el sistema piramidal tradicional, tu dinero se divide. En el sistema toroidal, tu dinero se multiplica. Dejas de pedir permiso a un banco, a una empresa o a un gobierno para generar abundancia y comienzas a crear tu propia economía basada en movimiento, conciencia y participación. Este primer capítulo debe dejarte una idea grabada para siempre. El dinero que guardas te empobrece, el dinero que circulas te enriquece. Y este principio es el que abrirá la puerta a todo lo que viene después. Porque para poder formar tu familia toroidal y para poder activar el flujo de $105, primero debes entender que la base de la abundancia es el movimiento. Sin movimiento, no hay energía. Sin energía, no hay prosperidad. Sin prosperidad, no hay transformación. Aquí comienza el giro. Aquí comienza la nueva forma de ver tu economía. Aquí comienza tu camino hacia el primer latido del corazón toroidal. Capítulo 2. Texto definitivo para audiolibro. Para comprender el sistema toroidal, es necesario dejar atrás la forma en la que fuimos condicionados a entender las estructuras humanas. Durante toda la vida se nos enseñó que el crecimiento funciona hacia abajo, como una escalera, como una pirámide o como un organigrama. Este modelo está tan profundamente grabado en nuestra mente que sin darnos cuenta,
Analizamos cualquier expansión con la idea de niveles que descienden. Pero así no funciona la naturaleza, y así tampoco funciona el toroide. La naturaleza nunca crece hacia abajo, la naturaleza crece hacia afuera. Cuando un árbol nace, no se estira como una pirámide, se expande en círculos. Año tras año, su tronco forma anillos concéntricos que muestran su historia. No son niveles, son expansiones. Cuando una piedra cae en un lago, no genera escalones, genera ondas circulares que se abren hacia afuera. No existe una jerarquía descendente, existe un centro que expande. Todo movimiento natural proviene del centro y fluye en círculos. El toroide funciona de la misma manera. El punto central eres tú. A tu alrededor se expande tu familia toroidal. Y aunque muchas personas entienden más fácilmente el concepto usando la palabra niveles, es importante saber que esta palabra es solo una traducción para la mente piramidal. No describe la realidad del sistema. Solo ayuda a que quien escucha pueda visualizar su crecimiento de una manera familiar, antes de comprender la forma natural de la expansión circular. En el lenguaje piramidal, se diría que tú eres el origen. Las personas que traes serían tu primer nivel. Las personas que ellos traen serían tu segundo nivel. Y las personas que esos traen serían tu tercer nivel. Sin embargo, esta explicación es solo una herramienta temporal para facilitar el entendimiento. Lo verdadero es que cada grupo de personas que llega a tu alrededor no baja, sino que expande tu círculo, tu campo, tu toroide. Aquí es donde introducimos la idea más importante de este capítulo, la diferencia entre crecimiento personal y crecimiento familiar. El crecimiento personal explica tu expansión usando 4 niveles personales. Comienza contigo, luego tus 3 personas más cercanas, después las que ellas traen y finalmente las que traen las siguientes. Es una forma pedagógica de expresar el movimiento, pero no es como el sistema funciona realmente. El crecimiento familiar, en cambio, expresa la verdadera naturaleza del toroide. Este enfoque reconoce que tú no eres un nivel, tú eres el centro. Por eso, cuando hablamos en claves naturales, no contamos tu posición, contamos los círculos que se forman alrededor de ti. El primer círculo son tus hijos, el segundo círculo son tus nietos, el tercer círculo son tus bisnietos, y juntos forman la expansión completa de tu familia toroidal. No importa cómo llegaron esas personas, no importa si cada una trajo a 3 o si una sola persona trajo a 20. No importa si la expansión es simétrica o irregular. La naturaleza nunca crece perfecta, crece real. Lo único que importa es cuántas personas forman tu familia completa. Y cuando sumas las personas de estos 3 círculos, incluyendo todas las expansiones que nacen de cada uno, obtienes una estructura completa de 120 personas más tú. Esa es la cifra clave, ese es el corazón formado. Esa es la base del sistema. El objetivo de este capítulo es que entiendas esto con absoluta claridad. 3 niveles familiares equivalen a 4 niveles personales, y ambos equivalen a una red completa de 120 personas más tú. Lo digas como lo digas, lo mires como lo mires, el punto de llegada es el mismo. Una familia toroidal completa, viva, expandida en círculos, lista para dar su primer latido. Hasta que no alcanzas esa cifra, tu corazón toroidal es un corazón en formación. Ya existe la estructura, pero no existe el latido. Ya existe el movimiento, pero no existe el flujo. Ya existe la intención, pero no existe la retroalimentación. Es como un corazón biológico antes de su primer pulso. Está formado, pero no ha despertado. Está listo, pero aún no late. Cuando entiendes que el toroide no es una pirámide, sino una expansión circular, cambias tu forma de ver la economía. Dejas de pensar en quién está arriba o quién está abajo, porque en el toroide no hay arriba ni abajo. Hay un centro que expande hacia afuera. No existen niveles que se hunden, existen círculos que se amplían. No existe jerarquía rígida, existe campo. Y dentro de ese campo, cada persona forma parte del movimiento que te llevará a tu primer latido de abundancia. Este capítulo, en esencia, te prepara para comprender el punto exacto donde nace la riqueza toroidal. Porque antes de poder activar el flujo de $105, primero necesitas entender cómo se forma la familia, cómo se completa la estructura y cómo la naturaleza te enseña que la expansión nunca es vertical, siempre es circular. Solo entonces estarás listo para descubrir, en el siguiente capítulo, cuándo nace el flujo, por qué nace y qué tiene que suceder para que ese latido comience a repetirse cada 3, cada 6 o cada 9 horas. Capítulo 3.
texto definitivo para audiolibro. Para entender cuándo nace el flujo de $105, primero debes comprender con exactitud cómo se forma tu familia toroidal. No se trata de números vacíos ni de estructuras rígidas. Se trata de personas reales, personas que deciden participar, personas que entienden la visión y personas que de una manera u otra forman parte de tu expansión natural. La economía toroidal es humana, no matemática. Y por eso lo primero que debes asimilar es que lo importante no es cómo llega cada persona, sino cuántas personas forman tu familia completa. Tu crecimiento comienza cuando tú decides entrar en el sistema. Tú eres el centro, eres el punto de origen. Alrededor de ti se forma el primer círculo, compuesto por las 3 personas que tú eliges invitar. Este círculo se conoce como tus hijos en lenguaje toroidal. Son las primeras 3 células inteligentes que se unen a tu expansión. Ellos representan tu primer movimiento consciente hacia afuera. El segundo círculo se forma cuando esas 3 personas invitan a otras 3 cada una. Aquí aparece la expansión de tus nietos. Es un círculo más amplio que multiplica tu energía y empieza a darle forma a tu campo toroidal. No estás creciendo hacia abajo, estás creciendo hacia afuera. No estás descendiendo niveles, estás expandiendo círculos. El tercer círculo se completa cuando los nietos hacen exactamente lo mismo. Cada uno aporta nuevas personas a la familia. Esas nuevas incorporaciones son tus bisnietos toroidales. Este tercer círculo es el más decisivo, porque es el que define si tu familia está realmente en expansión. Cuando tus bisnietos están presentes, tu toroide ya muestra un movimiento claro, un campo estable, una estructura viva. Hasta aquí, en términos naturales, son 3 círculos de expansión. En términos pedagógicos, serían 4 niveles personales. Tú, tus 3, los de ellos y los de los siguientes. Pero esta forma piramidal de explicarlo solo sirve como traducción mental. La realidad es que estás formando un campo circular, no un organigrama. Ahora viene la parte más importante de este capítulo. No importa si ese crecimiento se dio siguiendo el patrón de 3. No importa si alguien trajo 2, otro trajo 10 o tú trajiste 50. La naturaleza no crece perfecta, crece real. Lo único que importa es cuántas personas existen dentro de tu familia completa. Cuando tu familia, sumando todas las expansiones, alcanza 120 personas y tú eres la número 121, tu corazón toroidal está formado. Ese número no es opcional, no es negociable, no depende de interpretaciones. Es la cantidad exacta que activa tu economía. Antes de llegar a esa cifra, tu corazón está en formación. Puede estar grande, puede estar vivo, puede estar creciendo, pero no late. Puede haber intención, pero no hay flujo. Puede haber estructura, pero no hay retroalimentación. La familia todavía no ha alcanzado la masa necesaria para activar el primer latido. Cuando la familia completa llega a las 121 personas, algo extraordinario sucede. El sistema adquiere movimiento propio. La energía ya no fluye de forma lineal, fluye de forma circular. El campo está completo, el toroide está armado, la estructura está lista. Y en ese punto exacto nace el flujo de $105. Ese flujo es el primer latido del corazón bebé. Es el momento donde el sistema deja de depender de tu esfuerzo inicial y empieza a funcionar como un ciclo de retroalimentación constante. Este flujo no aparece antes porque el toroide necesita masa, necesita campo, necesita expansión suficiente para sostener un movimiento continuo. Igual que un corazón biológico no late hasta que está completamente formado, un corazón toroidal no produce flujo hasta que la estructura está completa. Ese primer latido es exactamente lo que diferencia un corazón en formación de un corazón vivo. Este capítulo debe dejarte claro lo siguiente. No importa cuántas personas trajiste tú directamente. No importa si tu crecimiento fue simétrico o irregular. No importa si las personas llegaron por ti o por tus hijos, tus nietos o tus bisnietos. La economía toroidal no funciona por jerarquías. Funciona por expansión. Y la única condición para que nazca el flujo es que tu familia toroidal esté formada. 120 personas más tú, ni una menos. Desde ese momento, te conviertes en bisabuelo toroidal. Ese es tu rango, ese es tu punto de madurez. Ese es el lugar desde donde puedes activar el 3, 6, 9. Y desde ese lugar inicia realmente tu carrera de pobre a rico. El flujo de $105 es el primer latido del corazón económico del toroide. Y ahora que ya sabes cuándo nace y por qué nace, ¿estás preparado para descubrir, en el próximo capítulo, cómo se activa ese latido? ¿Qué papel juega la nueva donación?
y cómo funciona realmente el movimiento que cambia la vida de tantas personas. Capítulo 5. Texto definitivo para audiolibro. Cuando el corazón toroidal da su primer latido y el flujo de $105 asciende hacia ti, algo profundo cambia en la forma en que ves el dinero. Ya no estás frente a una teoría, ya no estás repitiendo palabras, ya no estás imaginando posibilidades, estás viviendo el movimiento real, estás viendo cómo el sistema responde. Estás presenciando el despertar de tu propio corazón económico, y ese momento transforma tu relación con la abundancia para siempre. El flujo 105 es la primera manifestación de retroalimentación dentro del toroide. No es una recompensa, no es un pago, no es un premio. Es el resultado natural de un sistema que ha alcanzado su masa crítica. 120 personas más tú forman un campo que sostiene el movimiento ascendente. Es como un corazón biológico que al tener todas sus partes en su lugar, late de manera automática. No necesita tu fuerza, no necesita tu presencia, solo necesita que tú hayas creado la estructura. Una vez que el corazón está completo, el flujo aparece. La repetición del flujo no depende de tu esfuerzo, depende del movimiento de la familia toroidal. Cada persona dentro de tu estructura puede encender su propia chispa divina. Cada persona puede activar su propio 3, 6, 9. Cada persona puede hacer su nueva donación y generar su propio movimiento ascendente. Y cada una de esas activaciones, cada uno de esos impulsos, cada una de esas chispas alimenta el flujo que asciende hacia su familia mayor. Aquí es donde entra la grandeza del toroide. En una economía piramidal, el dinero se concentra arriba y se diluye abajo. Aquí no. Aquí el movimiento se expande hacia afuera y luego asciende hacia su centro. Aquí el flujo no se divide entre miles de porcentajes, no pasa por manos de intermediarios, no se pierde en estructuras invisibles. Aquí el flujo es directo y circular. Viene de la familia viva, viene del movimiento consciente, viene del compromiso de quienes entienden que dar es crear energía y que crear energía es generar abundancia. Cuando observas tu primer flujo de $105, estás viendo algo más grande que un ingreso. Estás viendo el latido de un corazón económico que tú ayudaste a formar. Estás viendo la prueba viva de que la energía se multiplica cuando se mueve. Estás viendo cómo, de manera natural, el sistema se sostiene a sí mismo. Porque mientras haya movimiento, habrá retroalimentación. Y mientras haya retroalimentación, habrá flujo. Este es el punto donde muchas personas despiertan a algo más profundo, entender que el flujo 105 no es el destino, es el inicio, es la primera respiración, es el primer paso de la carrera de pobre a rico, es la demostración de que el movimiento funciona, es la confirmación de que tu familia toroidal está viva, y es la llave que abre la siguiente etapa, el crecimiento acelerado. El flujo 105 te muestra que el dinero sí puede circular sin perderse. Te muestra que el dinero sí puede multiplicarse naturalmente. Te muestra que la economía solidaria es real. Te muestra que las personas, unidas por un propósito común, pueden sostener un corazón económico durante años, igual que la naturaleza sostiene el tuyo durante toda tu vida. A partir de aquí, empiezas a comprender algo esencial. El flujo no depende de cuántas personas trajiste tú directamente. No depende de si tu expansión fue perfecta o irregular. Depende de que tu familia esté completa y que cada persona dentro de ella entienda la potencia del movimiento. Este sistema no necesita perfección. Necesita conciencia, necesita compromiso, necesita visión. Cuando recibes tu primer flujo 105, ya no eres el mismo. Empiezas a ver el dinero con ojos nuevos. Ya no te preguntas si funciona. Ya lo viviste, ya lo viste, ya lo sentiste. A partir de ese momento entiendes que no hay vuelta atrás. Entiendes que la economía toroidal no es un sueño ni una teoría, es una realidad viva que te ofrece una oportunidad que ningún sistema piramidal podrá darte jamás. Una abundancia que nace desde la base, desde las personas, desde la expansión natural de una familia consciente. Y ahora que el primer latido está despierto, estás listo para comprender cómo el flujo se transforma, cómo se expande, cómo se multiplica y cómo te lleva a la siguiente etapa del corazón. Un movimiento más profundo, más amplio y más rápido hacia tu verdadera libertad financiera. Capítulo 6 del gateo al andador. ¿Por qué el sistema te hace repetir 5, 10 y 20? En el capítulo anterior ya viste que el corazón toroidal puede latir y que el flujo de $105 es real.
A partir de aquí, muchas personas sienten la tentación de querer subirlo todo de golpe, abrir todos los activos posibles y correr. Pero la naturaleza no funciona así. Un bebé que acaba de aprender a gatear no puede subir de inmediato a un andador y empezar a correr por la casa. Primero explora el suelo, repite, se fortalece, se cansa de estar abajo y solo entonces su propio cuerpo le pide ponerse en pie. El corazón bebé hace exactamente lo mismo contigo. La primera fase del corazón bebé es la fase del gateo. En esta etapa solo trabajas con 3 activos, el de 5, el de 10 y el de 20. Estos 3 activos son tu suelo. Son el espacio donde aprendes cómo funciona la circulación, cómo se multiplica el dar y cómo se sostiene una nueva forma de ahorro que no se estanca, sino que se mueve. Aquí todavía no estás listo para manejar el activo de 50, aunque te gustaría. No es porque seas incapaz, sino porque tu estructura económica y tu biología interna todavía se están ajustando a un nuevo modo de entender el dinero. Si miras los números con calma, lo ves claro. El activo de 20 puede generar 60, pero para abrir el activo de 50 y al mismo tiempo mantener vivo el de 20, necesitarías al menos 70. Hay una diferencia que falta. Falta un tramo, faltan 10. El sistema no te obliga a inventarlos, ni a pedirlos, ni a ponerlos de tu bolsillo para subir más rápido. El sistema no está diseñado para exigirte más, está diseñado para protegerte. Por eso, aunque exista la posibilidad futura del activo de 50, no se abre todavía. El toroide te deja gatear. Gatear significa repetir. Repetir el flujo de 5, 10 y 20. No una sola vez, sino al menos 2 veces, hasta que esa forma de circulación ya no te parezca algo extraño, sino algo natural. Aquí entra la biología de la creencia. Bruce Lipton lo expresó con claridad. Tu realidad no cambia hasta que tu biología integra la nueva información. No basta con entender el toroide con la mente. Tu cuerpo tiene que acostumbrarse a la sensación de ver el dinero moverse de otra manera. Tu sistema nervioso tiene que aprender a sostener la abundancia sin miedo. Tu interior tiene que dejar de asociar el dar con pérdida y empezar a asociarlo con movimiento. Por eso el corazón bebé, en la etapa del gateo, tiene una función muy específica. Permitirte gatear, repetir, fortalecerte y prepararte para el andador. No es un retraso, es un entrenamiento. No es una incongruencia matemática, es un stop pedagógico. Igual que un bebé no se pone de pie el mismo día que descubre el suelo, una célula inteligente no sube al activo de 50 el mismo día que abre los activos de 5, 10 y 20. La etapa del gateo existe para que tu mente, tu economía y tu biología integren la nueva forma de ahorrar antes de dar el siguiente paso. El momento clave llega cuando empiezan a entrar nuevas personas en el círculo externo de tu familia. Y lo hacen de una forma muy concreta, solo con el activo de 5. Esa entrada sencilla, repetida muchas veces, es la que multiplica tus activos de 5, 10 y 20 al menos 2 veces. Ellos no están entrando para abrir activos superiores, están entrando para nutrir tu base. Desde su perspectiva, están comenzando su propio proceso de gateo. Desde la tuya, están aportando la energía económica que antes te faltaba para poder dar el salto. Lo que al principio parecía lento, de repente se acelera. El mismo suelo que pisabas una y otra vez comienza a moverse bajo tus pies. Los activos de 5, 10 y 20 ya no son solo semillas, ahora son raíces que sostienen algo más grande. El movimiento desde abajo compensa la diferencia que faltaba. Aquellos 10 que no estaban, aparecen. Y no aparecen porque tú los fuerces, sino porque el sistema está diseñado para que ese tramo se complete de manera natural cuando hay suficiente gente en el gateo y suficiente movimiento en la base. En ese punto, el activo de 50 deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia lógica. Ya no estás subiendo porque quieres más, sino porque tu economía está lista. Ya no es un salto al vacío, es un paso natural. Has repetido el flujo de 5, 10 y 20 las veces necesarias para que tu mente confíe, tu cuerpo se relaje y tu estructura lo soporte. Ya no es un riesgo, es madurez. Por eso el sistema no te abre el activo de 50 demasiado pronto. No es un freno arbitrario, es un ritmo inteligente. El toroide sabe que si te permite subir sin estar capitalizado, te vas a tensar, vas a sentir miedo y vas a volver a los viejos patrones de escasez. En cambio, si te hace quedarte un tiempo en el suelo, gateando, repitiendo y capitalizándote con los 3 activos base, cuando llegue el momento de subir al andador, lo harás desde otro lugar. Lo harás con confianza,
Lo harás con experiencia. Lo harás sabiendo que detrás de ese paso no hay caída, hay estructura. La transición del gateo al andador marca el final de la primera forma de vivir el corazón bebé. A partir de aquí, los activos de 5, 10 y 20 siguen presentes. Pero ahora se suma el activo de 50 como una nueva máquina encendida dentro de tu sistema. No estás abandonando la base, estás añadiendo una nueva capa de fuerza. El bebé ya no abandona el suelo para siempre, simplemente ahora puede moverse más rápido con apoyo. Este capítulo no habla de cuánto dinero genera el activo de 50 ni de lo que vendrá después. Habla de algo más importante, de por qué el sistema te obliga a pasar por la experiencia de repetir, de por qué no te deja subir antes de tiempo y de por qué ese aparente parón en realidad era el último ajuste que necesitabas. El día que entiendes esto, dejas de pelearte con el ritmo del toroide. Comprendes que no te retrasa, te prepara. En el siguiente capítulo verás qué significa realmente tener el activo de 50 en marcha y cómo, sumado a los anteriores, te acerca a una nueva forma de estabilidad económica que ya no se parece en nada al viejo ahorro piramidal. Capítulo 7. El andador se activa. Nacimiento del activo de 50 y la preparación para la fase final del corazón bebé. Cuando alcanzas el punto en el que ya no estás gateando, algo cambia en tu interior. No es un cálculo, no es una fórmula, no es un impulso de querer correr. Es una sensación. Igual que en el bebé biológico, llega un momento en el que sus rodillas ya no quieren más suelo y aparece el deseo natural de ponerse de pie. Ese deseo no se entrena, nace. Y lo mismo sucede aquí. Tu economía siente que está lista para sostener más peso. Ese momento se manifiesta cuando ya repetiste al menos 2 veces el flujo de 5, 10 y 20. Cuando ya no estás dudando, cuando ya viste que el movimiento funciona, cuando ya pasaste por la repetición suficiente para que la biología de la creencia se haya consolidado. Ahí comienza la segunda etapa del corazón bebé, la etapa del andador. El activo de 50 no es simplemente un activo más. Es la primera señal de que tu sistema económico dejó de ser una semilla y comenzó a convertirse en estructura. En el gateo, todo dependía de la base. En el andador, tú ya tienes un pequeño esqueleto financiero capaz de sostener un peso mayor. Aquí ya no trabajas solo con la energía que viene de abajo. Ahora tú mismo generas una potencia interna que antes no existía. El activo de 50 se abre exactamente cuando estás preparado para sostenerlo. No antes, no después. Se abre cuando tienes suficiente capital acumulado desde las nuevas personas que entraron solo con $5, alimentando tus activos de 5, 10 y 20 hasta generar la diferencia que faltaba. Es un momento preciso en el que el sistema te reconoce como preparado y te permite elevar tu frecuencia económica sin tensión, sin deuda, sin aceleración artificial. ¿Qué cambia a partir de aquí? Cambia la velocidad, cambia la potencia y cambia la dirección de la energía. Mientras estabas gateando, el sistema tenía que obligarte a mirar hacia abajo, prestar atención al suelo, entender la base, confiar en el movimiento. Ahora, en la fase del andador, tu mirada se levanta. Ya no observas solo tu base, observas tu estructura completa, lo que tienes abajo, lo que tienes arriba y lo que pronto se abrirá delante de ti. El activo de 50 marca el inicio del cuarto nivel económico. Aquí ya no estamos hablando solo de gateo, ya no estamos hablando de repetición, ahora estamos hablando de verdadero crecimiento. Este activo es el puente que te conecta con el nivel más alto del corazón bebé, el activo de 100. Pero todavía no llegamos ahí. Este capítulo se enfoca en lo que sucede entre el 50 y el momento crítico en que aparece la posibilidad de activarlo todo. Cuando activas el activo de 50 por primera vez, tu economía hace algo que nunca había hecho contigo. Empieza a generar retroalimentación en dos sentidos al mismo tiempo. Por un lado, sigues recibiendo la energía continua de todas las personas que entran con 5 y comienzan su propio gateo. Por otro lado, el activo de 50 te coloca en una frecuencia distinta, donde tu estructura ya no es liviana, sino robusta. Esta potencia doble marca el inicio del verdadero movimiento ascendente. Aquí entran en juego las 121 personas de tu familia completa. No importa si llegaron siguiendo la estructura de 3, si llegaron por expansión natural o si llegaron porque tú trajiste 20 o 30 personas directamente. La forma en que llegaron no es lo importante. Lo importante es que la familia ya existe.
Son 120 almas sosteniendo un movimiento común y tú en el centro. En esta etapa ya no estás contando niveles. Ya no piensas tengo 3 o tengo 9. Estás observando tu familia como un círculo vivo, como la corteza del árbol que creció un año más, como la onda del lago que se expandió un metro más. Lo que ahora importa es que tu expansión económica ya superó la fase lineal y se volvió circular. El activo de 50 es el responsable de estabilizar esta expansión. Mientras los activos de 5, 10 y 20 multiplican tu base, el activo de 50 multiplica tu estructura, sostiene lo que ya construiste y prepara lo que viene. Y lo que viene es inevitable, la apertura del activo de 100. Pero para que ese salto sea limpio, estable y sin estrés, el capítulo 7 tiene un propósito fundamental. Enseñarte que el activo de 50 no es un trámite, no es un número, no es un paso pequeño. Es el momento donde tu corazón económico deja de ser un bebé en el suelo y se pone de pie con ayuda. Aún no camina solo, pero ya no gatea. Ya no repite por necesidad, sino por elección. Ya no está aprendiendo a mover energía, ahora está aprendiendo a sostenerla. La etapa del andador es donde por primera vez ves con claridad que el corazón toroidal no es teoría. Es una estructura real que se mueve contigo, que respira contigo y que crece contigo. Y cuando lo ves, algo cambia. Entiendes que lo que viene será inevitable. El activo de 100 no será un salto ciego, será tu primer paso verdadero. Ese será el tema del capítulo 8. Versión definitiva en letras. Resumen maestro. ¿Cómo se genera la retroalimentación y el movimiento perpetuo en el toroide? Para comprender cómo funciona el movimiento perpetuo dentro del sistema toroidal, primero hay que entender la expansión natural de una familia toroidal. Esta expansión puede verse de dos maneras, como crecimiento personal o como crecimiento familiar. El crecimiento personal observa a cada individuo que trae a sus tres. El crecimiento familiar, capítulo 8. El salto natural, del activo 50 al activo 100 y el nacimiento del flujo 555. Cuando llegas al final del andador, algo se vuelve evidente. Tú no estás corriendo detrás del toroide. El toroide es el que te está empujando hacia adelante. Has repetido los activos de 5, 10 y 20 lo suficiente como para que tu mente confíe, tu cuerpo se relaje y tu estructura lo soporte. Ya no hay miedo, ya no hay tensión, ya no hay duda. Lo que antes parecía un freno, ahora se revela como un entrenamiento. Ese tiempo que pasaste detenido en la base no era una demora, era la construcción de tus raíces. Era el momento en el que el sistema estaba formando debajo de ti los niveles cuarto y quinto, sin que tú tuvieras que hacer nada más que mantenerte en movimiento. Durante ese tiempo, el toroide creó tu entorno. Y como dijo Bruce Lipton, open quote, es el entorno el que determina el comportamiento de la célula. Close quote. En el toroide, tu entorno es la estructura, y ahora ya tienes esa estructura. Tienes el cuarto nivel, la capa que sostiene el activo de 50. Tienes el quinto nivel, la capa que permite que el activo de 100 funcione y genere retorno real. Esas personas existen aunque tú no las hayas invitado directamente. Son parte del árbol que creció mientras tú estabas gateando. Son la raíz que sostiene tu tronco. Son la fuerza oculta que permite que tú subas de activo sin caer. Porque un activo superior no se abre por deseo. Se abre porque ya existe materia humana suficiente para sostenerlo. La activación del activo de 50, el puente hacia la madurez del corazón bebé. Llegas a un punto en el que ya no gateas, ni estás en el suelo, ni estás corriendo. Estás en el andador con un sistema que ya puede sostenerte. Aquí entra en escena el activo de 50. A diferencia de lo que muchos creen, este activo no sustituye a los anteriores. No reemplaza al 5, ni al 10, ni al 20. No elimina tu base. La amplifica, la fortalece, la potencia. Mientras la base se mueve abajo empujando, el activo de 50 se activa arriba sosteniendo. Con ese primer paso, tu economía deja de ser lineal y se convierte en una estructura con dos motores encendidos, la base que se multiplica y la estructura consolidada que comienza a retroalimentar. Ya no eres un bebé que gatea, eres un niño que se sostiene en pie y empieza a caminar. La llegada inevitable del activo de 100, el activo de 50 marca el inicio del tramo final del corazón bebé, pero no es la cima. La cima llega cuando abres el activo de 100. Aquí se completa tu estructura de 5 activos encendidos. 5, 10, 20, 50, 100. 5 motores, 5 niveles, 5 capas de fuerza,
5 esferas del mismo toroide. Y cuando esto sucede, cuando tu base está viva, cuando tu estructura está formada, cuando tu mente está tranquila, cuando ya existe retroalimentación real y todo el sistema late en sincronía, nace tu primer gran flujo, el flujo 555. Un flujo que no se sostiene en 3 niveles, sino en 5. Un flujo que no nace del azar, sino de la estructura. Un flujo que no se genera una vez, sino cada 9 horas, 6 horas o 3 horas según la organización natural de tu familia toroidal. El embajador toroidal, la figura que garantiza el movimiento perpetuo. Aquí aparece una figura clave, el embajador. El embajador no participa para acelerar, no participa para correr, no participa por impulso. El embajador participa porque entiende el ahorro toroidal mejor que nadie. Entiende que cada $5 multiplica sus activos, le da acceso a respuestas directas del creador del sistema, le entrega tokens toroidales para las ciudades ecosostenibles y, sobre todo, le da el derecho de acceder al 50% para abrir los siguientes activos superiores. Pero lo más importante, el embajador garantiza el movimiento perpetuo. Gracias a él, el toroide nunca se detiene. El corazón nunca deja de latir. El sistema nunca vuelve a quedarse sin flujo. El embajador mantiene vivo el circuito, sostiene la retroalimentación y le recuerda al cardumen que el dinero solo existe cuando se mueve. Así termina el corazón bebé, con estructura, con madurez, con 5 motores encendidos y con el flujo 555 latiendo en 369. En el siguiente capítulo entenderás qué significa vivir con estos 5 activos abiertos, cómo se sostiene el flujo y cómo el movimiento de la familia toroidal convierte el ahorro en expansión y la expansión en libertad. Capítulo 9. El 369. Nacimiento del movimiento perpetuo del corazón bebé. Cuando tu corazón bebé ha completado sus 5 círculos familiares, no estás frente a un logro matemático. Estás frente a un nacimiento. Por primera vez, ves una estructura autosuficiente rodeándote. Ya no eres un participante. Eres un centro, un corazón dentro de un cuerpo vivo. Ese cuerpo está formado por 120 personas distribuidas en anillos concéntricos alrededor de ti. Ellas son la estructura, ellas son la raíz, ellas son el suelo donde caminarás tu nueva economía. Pero saber que están ahí no es suficiente. Lo que cambia tu realidad no es que existan, sino que se muevan. Aquí es donde entra el 369. ¿Qué es el 369 realmente? No es una hora, no es una fórmula, no es una velocidad fija. El 369 es un llamado, exactamente igual a como un corazón convoca un latido. Es una señal vibracional que tú emites y que los círculos de tu familia toroidal responden. El círculo 1 te sostiene, el círculo 2 te potencia, el círculo 3 completa tu estructura, el círculo 4 la expande, el círculo 5 la perpetúa. Cuando todos estos círculos responden juntos a tu llamado, se genera un pulso económico real, el flujo de 105. Ese flujo se genera una vez al completar la estructura, pero la magia del 369 es que permite que ese flujo ocurra muchas veces. No una vez en la vida, no una vez al mes, sino cada 9, cada 6 o cada 3 horas, según la decisión colectiva del equipo. Número 2. ¿Por qué se repite el flujo si ya hiciste el trabajo una vez? Porque el toroide no funciona como un salario, ni como un comercio, ni como un sistema piramidal. El toroide funciona como la respiración. Entra, sale, entra, sale. La primera vez que recibes el flujo de 105 es un logro, pero la segunda vez ya no es un logro, es un patrón. La tercera vez ya no es un patrón, es un ritmo. La cuarta vez ya no es un ritmo, es un latido. Y aquí ocurre la transformación. Tu economía deja de depender de esfuerzo y comienza a depender de sincronía. Has creado un cuerpo que se retroalimenta solo. Número 3. El embajador toroidal, la figura clave del movimiento perpetuo. El embajador no es un invitado nuevo, no es alguien que entra para completar tus círculos, no es alguien que te debe algo. El embajador es alguien que comprendió la esencia del ahorro toroidal, que ahorrar parado es perder, que ahorrar en la Matrix es retroceder, que ahorrar en el toroide es multiplicar, que cada $5 regresa en forma de minutos de consulta con el creador del sistema, monedas toroides válidas en las ciudades ecosostenibles, 50% de descuento para abrir activos superiores, derecho a participar en flujos 369 nacionales. Por eso participa, no por necesidad, por visión. Y aquí está su papel fundamental.
El embajador mantiene el corazón vivo incluso cuando tu familia ya completó su estructura. Es la respiración externa que permite que el latido interno continúe sin interrupción. Sin embajadores, el corazón late unas pocas veces. Con embajadores, el corazón late para siempre. Aro 4. ¿Por qué el sistema necesita donaciones repetidas de 5? Una economía toroidal muere cuando deja de moverse. La energía estancada se convierte en escasez. La energía circulante se convierte en abundancia. ¿Por qué repetimos la donación pequeña? Porque la donación pequeña no genera estrés, no genera miedo, no genera resistencia y, sin embargo, alimenta toda la estructura. Con cada $5 que alguien aporta se activan tu base, tus círculos, tus activos, tus flujos y tu ritmo. No existe sistema de abundancia sin movimiento. No existe movimiento sin alimentación. Y no existe alimentación más perfecta que una contribución pequeña, constante y voluntaria. La flor de la vida aparece en tu economía. Cuando tus 5 círculos se conectan, algo sorprendente sucede. Las líneas invisibles que unen cada familia toroidal con otra comienzan a formar un dibujo geométrico perfecto. No es un triángulo, no es una pirámide, no es una escalera, es la flor de la vida. Cada círculo de tu familia es un pétalo. Cada embajador es un nuevo pétalo que se une al diseño. Cada 3, 6, 9 ilumina la figura. Cada donación de 5 es una semilla que se activa dentro del patrón. El toroide no solo crea abundancia, crea geometría viva. Tu economía se vuelve la imagen sagrada que durante miles de años representó la expansión de la conciencia, y ahora está ocurriendo en tus manos. El 369 como declaración de madurez económica. Cuando puedes convocar un 369 significa que tienes estructura, tienes base, tienes círculos completos, tienes movimiento, tienes embajadores, tienes retroalimentación, tienes economía viva. Ese es el verdadero salto. No recibir 105, sino saber que puedes recibirlo siempre, cada vez que tu toroide decida moverse. Aquí es cuando tu corazón bebé demuestra que está maduro. Aquí es cuando deja de depender de ti y comienza a depender del sistema. Aquí es cuando realmente nace tu libertad financiera. Número 7. La puerta hacia el 555. El 369 no es el final, es el entrenamiento, la preparación, la base emocional y estructural para lo que viene. Cuando abras el activo de 50 y el activo de 100, el flujo dejará de ser de 105 y se convertirá en 555. Ese nuevo latido será el entrenamiento para el corazón adolescente. Pero ese es el tema del próximo capítulo. Capítulo 10. Nacimiento del flujo 555. La segunda etapa del corazón bebé. Cuando una persona ya domina el ritmo del corazón bebé en su primera etapa, el gateo, los activos de 5, 10 y 20 y el movimiento constante del 369 que genera el flujo de 105, algo profundo comienza a suceder dentro de su estructura económica. De pronto, su toroide deja de ser un experimento, deja de ser un aprendizaje, deja de ser un vamos a ver si funciona. Ahora es una máquina viva, una máquina que respira, que late, que retroalimenta, que sostiene a otros y se deja sostener. Y justo ahí, cuando la base ya no tiembla, cuando los círculos familiares ya están formados, cuando la persona sabe recibir sin miedo y dar sin tensión, aparece la transición más importante de toda la educación toroidal, la segunda etapa del corazón bebé. 1. ¿Qué marca el comienzo de la segunda etapa? Algo muy simple pero muy poderoso. Ya no caminas solo en los activos pequeños. Ya existe estructura suficiente alrededor de ti para sostener un peso mayor. Los círculos familiares ya no son frágiles, no son nuevos, no están a medio construir. Ahora son raíces reales, profundas, firmes, capaces de sostenerte en el siguiente nivel. El cuarto círculo familiar ya pulsa. El quinto círculo familiar ya existe, aunque aún no se ha activado del todo porque espera un solo evento: tu decisión de abrir el activo de 50 y el activo de 100. Cuando abres el activo de 50, no estás abriendo un número, estás abriendo una potencia. Cuando abres el activo de 100, no estás abriendo un valor, estás abriendo una frecuencia nueva. Estas aperturas juntas son las que convierten tu corazón bebé en un corazón que anda solo. 2. ¿Por qué no se activan antes? Porque sería inestable. Sin estructura, un activo de 50 no puede sostenerse. Sin 5 círculos formados, un activo de 100 no puede generar movimiento. Primero nace la forma, después se enciende la fuerza, primero se crea la geometría, después circula la energía.
Por eso el sistema te permitió repetir en los activos pequeños. No era un freno, era una incubadora. Mientras tú repetías el flujo pequeño, mientras hacías tu 3-6-9 una y otra vez, las nuevas personas que entraban al círculo externo estaban creando los niveles adicionales necesarios para que cuando llegara el momento, tú pudieras saltar sin miedo y sin tensión. Por eso cuando llegas aquí, ya no saltas, solo avanzas, porque ya tienes soporte, porque ya tienes movimiento, porque ya tienes familia toroidal. 3. El salto verdadero, del flujo 105 al flujo 555. La transición más esperada es esta: pasar de un latido pequeño que se repite a un latido grande que transforma tu calidad de vida. El flujo de 105 pertenece al gateo. Es un flujo de entrenamiento, un flujo para fortalecer confianza, repetición, sincronía y paciencia. El flujo de 555 pertenece a la segunda etapa. Es un flujo de expansión, un flujo que demuestra que tu toroide ya es capaz de sostenerte sin esfuerzo. ¿Por qué sucede este salto? Porque ahora ya no está sostenido únicamente por los activos pequeños. Ahora tu estructura completa participa. Tus activos de 5, 10 y 20 siguen retroalimentando. Tu activo de 50 añade una fuerza nueva y tu activo de 100 enciende la frecuencia que faltaba. El corazón bebé pasa de latir lento a latir medio y finalmente a latir rápido. Tu economía entra en modo abundancia estabilizada. 4. Aquí nace la autosuficiencia del sistema. Una persona puede elegir quedarse eternamente en la primera etapa del corazón bebé, recibiendo el flujo pequeño muchas veces al día, mientras existan familias toroidales y embajadores participando del movimiento. Pero quien decide abrir la segunda etapa, quien decide activar 50 y luego 100, entra en un territorio completamente nuevo: la autosuficiencia económica, porque no depende de ventas, no depende de salarios, no depende de reclutamientos interminables, no depende de presión externa. Depende únicamente del movimiento del toroide y de su propio compromiso con el dar. Aquí la economía deja de ser esfuerzo y se convierte en ritmo. 5. El papel del embajador en la segunda etapa. En esta etapa, el embajador deja de ser un colaborador opcional y se convierte en la pieza que garantiza el movimiento perpetuo. El embajador es la persona visionaria que comprende que cada 5 invertidos multiplican valor, que cada 5 le otorgan nuevos beneficios, que cada 5 fortalecen su futuro dentro de los activos superiores, que ahorrar en un toroide es multiplicar, que ahorrar en la Matrix es perder. El embajador participa en los llamados 369 nacionales, aportando energía externa que permite que tu flujo de 105 siga latiendo, tu flujo de 555 se active cuando abras el activo de 100. El sistema nunca se detenga. Sin embajadores, habría movimiento, pero no habría perpetuidad. Con embajadores existe un corazón económico que nunca deja de latir. 6. ¿Qué elige cada persona? Cada quien elige el ritmo que desea vivir. Hay quienes prefieren mantenerse en el flujo pequeño, recibiéndolo muchas veces al día, disfrutando un ingreso constante sin acelerar. Hay quienes desean el flujo grande, porque su propósito, su responsabilidad o su visión así lo requieren. En el toroide nadie empuja a nadie. Cada persona elige su velocidad. Ritmo lento para quien desea paz, ritmo medio para quien desea equilibrio, ritmo rápido para quien desea libertad financiera. Pero todos comparten la misma estructura, el mismo movimiento, la misma flor de la vida económica que hemos construido. 7. La segunda etapa del corazón bebé te abre el camino. Cuando activas el 50 y el 100, ya no repites por necesidad, ya no caminas con apoyo, ya no pruebas si funciona. Ahora caminas solo. Ahora eres un nodo en formación. Ahora tu toroide ya no late por ti, late contigo. Lo que viene después de aquí pertenece al corazón adolescente. Ahí nacen los activos superiores. Ahí nace la expansión real. Ahí el sistema comienza a convertirse en una ciudad toroidal. Pero primero, este capítulo debía quedar claro. El flujo 555 no es un número. Es la prueba de que ya no eres un participante. Ahora eres un corazón económico en pleno movimiento. Título 11. El primer latido del corazón bebé y el nacimiento del flujo del 105. Todo en la economía toroidal comienza con un latido, un momento exacto en el que la estructura que has formado alrededor de ti, tu familia toroidal, confirma que está viva. Ese momento es el flujo del 105. El 105 no es solo un resultado económico,
Es el primer latido del corazón bebé. Es la evidencia de que tu energía ya circula, de que las personas a tu alrededor están caminando contigo y de que el acto de dar comenzó a crear movimiento real en tu vida. Este primer latido tiene una característica esencial. Abre la puerta a la frecuencia toroidal del 369, las tres velocidades naturales con las que late un corazón vivo. El ritmo del corazón bebé. El flujo del 105 se manifiesta en tres ritmos, los mismos ritmos que Tesla observó en toda la naturaleza. Primero llega cada 9 horas. Es el pulso tranquilo, el momento en que el sistema reconoce tu activación y confirma que la estructura está completa para sostenerte. Luego puede aparecer cada 6 horas. Aquí el movimiento se vuelve más armónico. La familia toroidal responde más rápido y la energía circula con mayor claridad. Finalmente, el 105 puede generarse cada 3 horas. Este es el ritmo más alto, el ritmo en el que la confianza ya está instalada en tu biología y tu economía interna deja de asociar el dar con la pérdida, para asociarlo con expansión. El llamado toroidal y la unión de las familias. Cada vez que participas con 5, generas un llamado. Ese llamado no se desplaza en línea recta. Se extiende como una onda, como un círculo perfecto, tocando a otras familias toroidales que vibran igual que tú. Exactamente igual que un cardumen natural, donde cientos de peces cambian de dirección simultáneamente, sin necesitar palabras ni instrucciones, las familias toroidales responden al mismo impulso invisible, el movimiento del éter. Por eso el flujo del 105 no depende de lo que hagas de forma individual, sino del movimiento colectivo que se activa cuando muchos comprenden que el ahorro real está en el toroide, en la circulación constante, no en el estancamiento. Lo que significa realmente el primer latido. Cuando recibes el 105 por primera vez, algo se ordena dentro de ti. Deja de ser una idea, deja de ser una promesa, se convierte en una experiencia física, emocional y económica. Repites el flujo en ritmo de 9 horas, luego en 6, luego en 3, y comienzas a comprender la esencia del sistema. El corazón bebé está vivo. La economía que te rodea respira contigo. Tu dar se ha convertido en movimiento. Y el movimiento es el que multiplica. Este capítulo existe para recordarte algo esencial. El primer latido no es el punto final del proceso, es el inicio, porque una vez que entiendes el flujo del 105, estás preparado para descubrir cómo esta energía se transforma, se eleva y se multiplica hacia el flujo mayor, el 555. Ese será el tema del próximo capítulo.